Buenas tardes, estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a Claudia Hans. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Hola, muchísimo gusto. Gracias por invitarme a platicar hoy con ustedes. Bueno, pues la idea de estas entrevistas es conocer un poco de tu trayectoria o mucho de tu trayectoria, de dónde abrevas para producir, cómo es. Vamos a ir en la charla esta preguntándote algunas cosas para pues conocer un poco más de tu trabajo. Entonces, Perfecto. empezamos preguntándote qué estudiaste, dónde aprendiste foto y por qué decidiste que iba a ser un camino que ibas a seguir. Bueno, yo estudié psicología y me especialicé en psicología clínica y educación. Estudié aquí en México y después hice mi maestría en Estados Unidos. Pero siempre, desde que yo recuerdo, he estado relacionada y con mucho interés por el arte desde niña. Pero a la hora de escoger una carrera, a mí me pasó mucho, como tenía mucho la presión de mi papá, de que el arte siempre la podía hacer como un hobby, o sea, cualquier cosa que decidiera que estuviera relacionado con eso lo podía hacer como hobby y que estudiara una carrera más formal, que me permitiera un mejor futuro. Ya sabes, como esa mentalidad de hace unos años de los papás. Y bueno, lo que más me gustaba después de este rollo artístico era la psicología, entonces por eso me metí a estudiar eso, que sí me acabó encantando y hoy en día, de hecho, está sumamente vinculado con el trabajo fotográfico que hago. Y bueno, fotografía en sí, empecé con esto cuando en el momento en el que mis dos hijos ya empezaron a ir a la escuela, ya estaban más grandes y empecé a tener más tiempo para mí, decidí meterme a estudiar fotografía porque siempre me había llamado mucho la atención, pero nunca lo había hecho como algo formal o sabía bien en qué consistía y eso, entonces me metí y me acabó encantando y poco a poco me fui metiendo más, empecé, o sea, con cursos tan sencillos como un lugar, no sé si sigue existiendo porque se llamaba EduMac, donde me enseñaron cómo a usar la cámara y sus funciones y después me acabé metiendo a unos cursos que había en el Laboratorio Mexicano de Imágenes, que en ese entonces tenía escuela, luego en el Seminario de Fotografía Contemporánea en el Centro de la Imagen, distintos cursos en lugares como el Gimnasio de Arte, posteriormente en la Hidra, o sea, en fin, he ido encontrando como cursos y talleres y seminarios y cosas que me han ayudado a formar y sí, en el momento que empecé con ella, pues decidí que es a lo que me quería dedicar. Dejé la fotografía como práctica, la psicología como práctica en sí en ese momento y me dediqué de lleno a la fotografía de manera profesional. Y bueno, pues desde entonces, que fue en el 2008-2009, es que comencé con esto y pues hasta la fecha aquí sigo. Oye, pues ha sido una carrera relativamente corta, pero pues muy fructífera y también muy exitosa. De aquel momento en que empezaste pues, a averiguar qué cosa era la fotografía, con estos cursos que muchas veces pues atendemos, lo primero que hacemos es aprender la técnica. De aquel momento a hoy, ¿cómo se define la fotografía para ti? ¿Cómo ha cambiado eso? Pues mira, lo que pasa es que para mí la fotografía desde un principio ha sido, yo definiría que lo que hago es psicología a través de la fotografía, porque desde mi primer proyecto que hice estuvo relacionado con eso y es una forma para mí, o sea, de alguna manera dejé de hacer psicología formal y lo empecé a hacer a través de la fotografía. O sea, para mí la fotografía vendría siendo como un proceso psicológico que siempre lleva una intención y que puede ser pues inconsciente o consciente, ¿no? Que, bueno, a pesar de que sea consciente, siempre hay algo inconsciente detrás, ¿no? Digo que es intencional porque siempre hay una intención detrás, ya sea tan sencilla como querer, o sea, tener la intención de capturar un momento, hasta una intención como mucho más consciente, informal de decidir qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer y este rollo, ¿no? Digo que es un proceso psicológico porque una fotografía es la proyección del inconsciente del fotógrafo. A través de las fotos que tomamos o de la imagen que mostramos, nos estamos proyectando a nosotros, pero a la vez
esa fotografía sirve como un estímulo para la proyección del inconsciente del espectador, porque una imagen siempre nos remota a nuestra propia historia, a algo que conocemos nosotros de nosotros mismos. Entonces, esa es la parte que a mí me encanta de la fotografía, ¿no? Siento que en un principio surgió como este medio donde se podía congelar un momento, donde se podía registrar un evento histórico, personalidades importantes, pero en el momento en el que se empieza a ver como arte y como una herramienta para la expresión, siento yo que la psicología en ese momento entró en juego de manera importantísima, ¿no? Digo, es consciente en el momento en el que nosotros estamos, te digo, decidiendo qué hacer y eso, pero muchas veces, a pesar de que creamos que lo estamos haciendo de manera consciente, ¿no? De repente nos encontramos retratando los mismos objetos por alguna razón, ¿no? De repente estamos, híjole, no sé qué me está pasando, pero últimamente he estado tomando muchas fotos de esto o de algo. O muchas veces recurrimos a mismos temas, ¿no? Y no entendemos por qué o por qué tenemos tanto interés como por tratar de trabajar con este tema. O muchas veces hasta nos saboteamos nuestro propio trabajo. Entonces, esto nos habla de que hay en juego una parte psicológica bien importante, ¿no? Entonces, para mí, pues la fotografía desde un principio ha sido una herramienta o una manera de trabajar con la psicología. Me ha interesado siempre no hacer retratos bonitos o tratar de retratar personas, sino lo que hay detrás de la cámara, todo ese proceso psicológico que hay detrás de un tema, de un evento, ¿no? Como tratar de enseñar esa parte que hay en la mente, en las emociones, en los sentimientos y y no que sean como fotos bonitas o retratos bonitos o ese tipo de cosas. Claro. Oye, Claudia, y justo ahora que me hablas un poco de los temas, ¿cuáles son los temas que más te interesan y si son recurrentes también? ¿Han sido recurrentes? Pues mira, temas con los que he trabajado y que de alguna manera sí han sido recurrentes, son la muerte, la infancia, la familia, ¿qué más? Y bueno, la psicología, ¿no? O sea, cómo estas cosas se relacionan. Eh, Me interesa mucho trabajar con niños porque me encanta la inocencia que manejan y cómo todavía puedes sacar en ellos reacciones muy naturales, ¿no? No como los adultos que ya están como mucho más posadas o tratando de transmitir algo y eso, sino tratar me encanta retratar como esa parte todavía muy natural que hay en ellos y esa parte donde puedes ver esa combinación entre lo que realmente ellos piensan sobre las cosas y cómo ya empiezan a estar influenciadas por toda esta parte de la educación, de los papás, de la sociedad, ¿no? Entonces es esta combinación de factores que hay en ellos que me gusta muchísimo trabajar. Bueno, la muerte es de hecho, con el tema con el que empecé a hacer fotografía y sí es un tema que me interesa mucho, lo empecé a trabajar de hecho justo con niños y me gusta porque es un tema tabú que socialmente no es muy hablado y menos con niños, no siempre está todo este rollo de cómo manejárselos, cómo decirles las cosas, si les decimos la verdad, si no, si cómo se los manejamos, cuando para ellos no es tanto rollo como lo es para nosotros, ¿no? Entonces, ese fue mi primer proyecto y me interesaba ver cómo los niños veían la muerte, qué es para ellos la muerte, qué es para ellos Dios, ¿no? Porque muchos coincidían con que cuando una persona se muere se va al cielo con Dios. Entonces, me gusta mucho trabajar con esos temas, ¿no? Muy bien, Claudia. Oye, y cuéntame ahora, bueno, supongo yo que empezaste como a hacer toda esta trayectoria como académica, como estudiando y tal, y a la par también tuviste algunos inicios. ¿Empezaste con Morido? O sea, ¿esa fue tu primera intención, no sé, a lo mejor todavía estudiando? ¿O cómo fueron los inicios? Te pregunto esto porque, bueno, muchas personas que nos pueden ver seguramente Sí. están
iniciando, ¿no? En Sí, su sí, sí. trayectoria. Y entonces, pues a lo mejor pudieras como plantear alguna posibilidad de cómo empezar en este asunto de la fotografía y específicamente pues la fotografía autoral. Mira, yo empecé con ese proyecto porque yo todavía estaba como haciendo este cambio de que era psicóloga y quería hacer fotografía. Entonces, yo estaba trabajando con unos niños en una escuela donde falleció una niña, ¿no? Entonces, de repente todo este rollo de querer manejarles a los niños la muerte como algo muy lejano y que le sucede a gente grande y cuando ya están muy viejitos y muy enfermos, de repente ven que se puede morir un niño de su edad. Entonces, empiezo a estudiar fotografía y, y digo, bueno, ¿cómo quiero hacer un proyecto que tenga que ver con la muerte y los niños? Porque justo como que en ese entonces estaba trabajando con eso y muchos papás se acercaban conmigo para ver cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejarlo con ellos, qué decirles. Entonces fue cuando decidí hacer Morido, que sí fue mi primer proyecto como autoral, se podría decir, donde, no sé si quieres que explique en qué consiste el proyecto, ¿ve? Pero bueno, donde decidí pues tal cual enfrentar a los niños con un ser muerto, que tomé la decisión que fuera un pájaro porque es un animal que es muy, cuando te lo ponen enfrente es muy evidente que está muerto porque por lo general lo vemos volando de manera rápida, a alturas, ¿no? Entonces, para un niño tener un pajarito muerto enfrente de ellos es como muy evidente que no tiene vida. Entonces, lo que hice fue que sentaba a los niños en una mesa y les decía que les iba a poner algo y que podían hacer con eso lo que quisieran, y entonces les ponía un pajarito muerto en la mesa y registraba sus primeras reacciones. Fue difícil comenzar con este proyecto porque pues porque no es muy fácil que alguien te preste a su hijo como para enfrentarlo a algo así, ¿no? Lo que tenía a mi favor es que era psicóloga, entonces la gente que en un principio confió en mí y me prestó a sus hijos para que pudiera trabajar con ellos, bueno, era gente que sabía que tenía como la profesión para poderlo hacer. No es de que no, o sea, en el momento en el que yo hacía esto con los niños, no es de que los veía por primera vez y de sopetazo se los soltaba, ¿no? También fui entablando, porque esa serie, o sea, empezó con Morido, pero fue una serie que se recorrió bueno, un proyecto que acabó siendo 3 series, ¿no? Esa fue la primera. Entonces, tuve tiempo para yo conocer a los niños, para sentarme, para platicar con ellos, para jugar, para, así me entiendes, para en el momento en el que yo llegara con ellos a hacer este tipo de ejercicios, se sintieran ellos tranquilos y en confianza y en un lugar seguro donde no pasaba nada y podían expresar o sacar ellos pues sus reacciones más cómodas conmigo, ¿no? La verdad fue increíble porque los resultados fueron padrísimos porque, por un lado, pues a muchos papás les sirvió como medio de canal para poder hablar con sus hijos de un tema así que nunca habían tocado. Entonces, pues por esa parte estuvo increíble. Y la siguiente serie es que fue también que es cuando una persona se muere y la otra que es Imaginario sobre Dios. A mí me han encantado y les tengo mucho cariño a esas series porque es una manera de darle voz a los niños en un tema tan complejo y abstracto como lo es la muerte y tan complicado para los adultos y poder mostrar cómo ellos lo viven, cómo ellos lo ven, qué es lo que piensan. Y es a mí lo que me encanta hacer con la fotografía, ¿no? Poderle dar voz a cosas que muchas veces no sabemos qué hay o qué se piensa, en este caso, por ejemplo, con los niños y lo que es el tema de la muerte, y poderlo hacer a través de la fotografía. Y digo, hablando de estos temas también, pues ha sido o sea, en ese momento fue un reto muy fuerte, porque o sea, quiero hacer un proyecto de fotografía con niños sobre la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Claro. Y es ahí donde creo que viene pues toda la parte que es muy importante yo siempre he dicho que más importante que el qué quieres hacer es el cómo lo vas a hacer y por qué lo estás haciendo. Porque muchas veces te encuentras con chavos que saben perfecto qué quieren hacer. No, yo
quiero hacer un proyecto de tal, 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 tal. Pero si no tienes bien definido cómo lo quieres hacer, porque la verdad es que todos los temas ya están hechos, todos los temas ya están vistos, todos los temas ya están tratados, no es de que estamos haciendo cosas únicas, diferentes por primera vez en la vida, ¿no? Son temas que mil gente ha hecho a través de los años y eso. Entonces, el reto es cómo lo vas a hacer tú, cómo lo vas a resolver y por qué lo estás haciendo, y eso es mucho más fuerte que el qué quieres hacer o qué es lo que estás haciendo. Entonces, para mí esa parte del reto, de cómo hacerlo de una nueva manera, de cómo mostrarlo, de cómo, esa es la parte que a mí me gusta mucho, y de hecho mi manera de trabajar también va muy ligada casi casi hago fotografía de una manera muy científica, no tan artística, porque mis proyectos siempre tienen casi casi como un marco teórico, ¿no? O sea, como esta parte de donde tienes la teoría, ¿no? Porque creo que es importante que si vas a trabajar con un tema, estés empapado de ese tema, de lo que se ha hecho antes, de lo que hay, ¿no? Que sepas bien que el tema que estás trabajando y te metas de fondo. También veo objetivos, ¿no? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? Hipótesis, ¿qué creo que va a pasar? Si lo hago de esta manera, ¿qué resultados creo que voy a tener? ¿Cómo lo voy a tener? Un procedimiento. A ver, si quiero trabajar con esto, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que seguir? ¿No? Después, casi conclusiones, ¿qué saqué con esto? ¿Qué logré? Y muchas veces replantearte, no está saliendo, ¿por qué no? Me tengo que regresar. ¿Qué parte de mi procedimiento no está funcionando? ¿Qué parte de información no estoy teniendo? ¿No? Es como esta como cosa me gusta mucho como limitar. O sea, siento que si te limitas, mientras más limitado estés, más libertad tienes para hacer las cosas, porque si no estás como con un límite, te pierdes muchas veces en muchas cosas, porque empiezas con esto y ya estás de repente en esto y después estás en lo otro y te vas como perdiendo. Entonces, mientras tú tengas como tus banquetas muy firmes y sepas en la dirección que quieres ir, te da más libertad a poder hacer algo con eso que tú quieres hacer. O sea, son como muchas cosas. Por eso digo que algo tan eh, abstracto como el arte, que es la fotografía y todo esto que puedes mostrar, mi manera de hacerlo y de resolverlo es como muy científica o estructurada o no sé. Sí, pues, o sea, definitivamente es interesante porque, bueno, definitivamente que tiene todo que ver con tu bagaje previo en la forma de hacer y también, pues como dices, sí, que es importante el cómo, pero definitivamente preguntarse eso sin tener la posibilidad de tener a un grupo de niños, de tener esa proximidad, de saber cómo trabajar con niños. Muchas personas quieren trabajar con niños y si no tienen ese tipo de formación, pues es un poco, a lo mejor no difícil, pero es un poco riesgoso. De manera que es muy importante que cada persona que tiene un bagaje específico, pues lo potencie para bien, ¿no? Claro, porque aparte ahí entra mucho en juego la responsabilidad y la ética. O sea, tú tienes que tener mucha responsabilidad, ética y compromiso con lo que estás haciendo desde con el tema que quieres trabajar hasta con las personas que estás trabajando y cómo lo estás haciendo, porque sí, imagínate que cualquier persona hace, no sé, este tipo de cosas sin tener un poco de información de esto o el tema o cómo trabajar con niños y eso, pues es completamente antiético y antirresponsable porque los dejas volando con miles de cosas, ¿no? O sea, que muchas veces no puedes darles el seguimiento. Y también es esta responsabilidad con tu público, ¿no? Y con la manera en la que tú muestras la fotografía, con el medio de salida que le das. O sea, siento que es muy importante que, como digo, que la fotografía nace no empieza con el clic y termina en la foto en pantalla, sino que empieza con esta intención y termina con una función, ¿no? Entonces es bien importante, pues no nada más la fotografía en sí, sino el medio de salida, ¿no? Dependiendo cuál sea, o sea, si va a ser, también tiene que ver con el tema, porque muchas veces el medio de salida o sea, funciona mejor, puede ser para una exposición o en manera de un libro, y si vas a hacer una exposición, entonces qué formato, qué edición, qué papeles, qué montaje, porque la foto puede ser buenísima, si no tienes un buen montaje o un buen tamaño que vaya de acuerdo a lo que tú estás queriendo mostrar, le das
perdón, pero en la madre, ¿no? O sea, el proyecto, o sea, todo tiene, o todo lo suma o todo le resta. En un libro, qué formato, qué papeles, qué igual, qué edición, ¿no? O sea, todo, hay que cuidar todo, no es nada más tomar fotografías, sino cómo las vas a presentar y por qué las estás presentando así. Claro, al final de cuentas, en ese sentido va pues el círculo de la representación también.